Muy, pero muy, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentre cada uno de ustedes. Bienvenido ahí a una nueva lección de escuela sabática del día de hoy. Es por eso que queremos agradecer a todos los que están con nosotros. Y vamos a dar nombres con apellidos, mejor dicho, nombres, podríamos decir. Ahí Ariana, Emilio, está ahí también Facundo, Gerardo, Bárbara y Gracie. Y bueno, queremos, como dije, darle las gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Pues comenzamos una nueva lección de esta semana. La lección de la semana pasada estuvo muy, pero muy, muy buena. Ustedes saben que hablamos sobre el rey David. Pero ahora, y sobre lo que pasó lamentablemente con su vida, en un acto específico. Pero ahora vamos a comenzar con una lección, la cual tiene un título, pero demasiado, demasiado hermoso. Ustedes saben que estamos hablando sobre el descanso en Cristo, pero el título de de la lección de esta semana es Venid a mí. Y es por eso que queremos invitar ahí a nuestro amigo, máquina de máquinas, el señor de los señores, ahí Batman, el señor de la noche asciende, podríamos decir. Tenemos ahí a Tito. Tito. Oye, estamos grabando, va a subir ahí y es la presentación del siglo. Está todo escrito. Así Lo que máximo, lo máximo. dejamos a Tito ahí, a nuestro querido Tito, con la lección del día de hoy. Así que póngale nomás. Gracias, gracias máquina, gracias, tú eres la máquina. Turista, Eh, turista. turista, turista, ahora ya sé que eres un turista ya. Bien chicos, vamos a ver. El tiempo es oro. Muy bien, vamos a empezar con el versículo de memoria. Bueno, el versículo con el que empieza la lección esta semana es Mateo capítulo 11, del versículo 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es un versículo muy bonito, el máximo. Es el favorito de casi de todas las religiones protestantes. Lo que hace interesante este versículo, a mi criterio, es la palabra venid. Es la palabra venid, que en el griego está expresado en un imperativo, ¿no? Dice venid. Es la palabra de ute, creo que es, está en el 1205 en el Strong, ¿no? El 1204, 1205 en el Strong es de ute. Y dice que es el imperativo, y no solamente significa que dices venid, sino también significa volver. Dos significados bastante interesantes, sobre todo en el sentido de que diga que está en imperativo y que te diga, ven, vuelve, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que el contexto del capítulo 11, del contexto de este versículo, es que los fariseos, los escribas, habían llenado tanto de tradiciones, tanto, o sea, una persona normal no podía ser salva. ¿Por qué? Porque habían tantas normas a seguir, era tan pesado el ser cristiano, ¿no? Era demasiado pesado, que en su infinito amor, Cristo comienza a decir, ¿saben que ustedes están cansados? Vengan, ¿no? Y ese es un imperativo, vengan, vuelvan, ¿no? Vengan, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Acuérdense que esas palabras las dijo ya antes, mucho de aquí a un capítulo, en el capítulo 12, en el capítulo 13, van a pasar cosas que van a incitar a los fariseos a acoger a Jesús y llevarlo a prisión, ¿no? Entonces, en medio de todos estos problemas sociales, políticos, religiosos, y todas esas cargas que tenía el cristiano en esa época, Cristo dice, venid, ¿no?
ustedes que están cansados, ustedes que piensan que es difícil adquirir la salvación, ustedes que piensan que es imposible, que solamente está destinada a cierto tipo de personas, no, vengan, vengan, ¿no? Y dice vuestros trabajos y todo, yo os haré descansar. Me parece muy interesante. La lección empieza haciendo hincapié justamente en todo el capítulo 11. Dice, Mateo 11 marca un punto de inflexión en el Evangelio de Mateo. Las declaraciones que denuncian a importantes ciudades galileas son las más duras que se hayan oído hasta ahora en el Evangelio. ¿No? Acuérdense, Jesús no disculpaba el pecado, sino el pecado lo llamaba por su nombre y eso fastidiaba a mucha gente. Lo que me hace pensar es que hoy día lo mismo pasa en nuestra sociedad, ¿no? A las personas no les gustan que a veces nos digan las cosas con transparencia, ¿no? La gente a veces se molesta, pero el Señor nos ha enseñado con mucho ejemplo de que las verdades se tienen que decir con amor y no con una crítica, porque hasta la crítica, entre comillas, constructiva, psicológicamente está comprobado que bajan la autoestima. ¿Sí? Pero un comentario con amor, un comentario con bastante cariño, refuerza la estima de la persona. Es por eso que Cristo siempre llamaba al pecado y lo reprendía, pero reprendía con un amor que la gente lo único que hacía era respetarlo y quererlo más, ¿no? Pero el otro tipo de gente pues rechazaba ese tipo de comentarios, ese tipo de... Vamos a ver lo que dice el deseado de todas las gentes concerniente este evento. Dice, estas palabras de consuelo fueron dirigidas a la multitud que seguía a Jesús. El Salvador había dicho que únicamente por él los hombres podían recibir un conocimiento de Dios. Acuérdense, los fariseos decían, no, nosotros somos los eruditos, los reyes del conocimiento. Pero Jesús aquí les dice, no, 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 vengan, vengan. Acuérdense lo que dice en el libro de Isaías, creo que es en el capítulo 55, en el versículo 1. Dice, ¿queréis tomar agua? Venid a la fuente, ¿no? Si no me equivoco, la palabra que se utiliza también se utiliza en imperativo, ¿no? Porque cuando tú estás de sed, dices, Señor, tengo sed, ven, bebe. ¿No? De la misma manera, en ese momento, el cristiano estaba tan atareado, estaba tan lleno de cargas, que Cristo le dice, ¿quieres liberarte de tus cargas? Ven. Ese es el imperativo que se utiliza en el deuté, en el griego. Dice, se había dirigido a los discípulos como a quienes se había dado un conocimiento de las cosas celestiales, pero no había dejado que nadie se sintiese privado de su cuidado y de su amor. Todos los que están trabajados y cargados pueden venir a él. Los escribas y rabinos, con su escrupulosa atención a las formas religiosas, sentían una falta que los ritos de penitencia no podían nunca satisfacer. Los publicanos y los pecadores podían afectar estar contentos con lo sensual y terreno, pero en su corazón había desconfianza y temor. Es eso. A veces el evangelio, y hablo en ese sentido en el caso de los fariseos, el evangelio que ellos predicaban, el mensaje, la doctrina que ellos predicaban no tenían fuerza. ¿Por qué? Porque la gente sabía que solamente era apariencia, ¿no? La gente sabía que era espectáculo, que era algo que no se podía hacer, que les faltaba algo. Pero cuando Cristo vino y empezó a hablarle al pueblo, muchos de los espías vinieron a él para saber qué es lo que estaba predicando, para agarrarlo, ¿no? Para con las manos en la masa, y ellos regresaban diciendo, nunca hemos escuchado a un hombre hablar como él. Ni los fariseos que eran, ¿no? O sea, ellos escuchaban también a los fariseos, pero decían, nunca hemos escuchado a un hombre hablar de esta manera. Y la Biblia dice también que Cristo hablaba con autoridad. Eso quiere decir que los fariseos hablaban, pero no tenían esa autoridad. Elena de White dice que la autoridad que venía de Cristo era su ejemplo, era su vida. Él vivía el mensaje, él vivía el amor del Padre. Y esa es la mejor manera que nosotros tenemos para transmitir el evangelio que hoy día estamos designados a transmitir. Nuestro mensaje debe tener fuerza con Cristo en nuestros corazones. Dice, las palabras de nuestro Salvador, venid a mí y yo os haré descansar,
son una receta para curar enfermedades físicas, mentales y espirituales. Esas palabras sanaban el corazón, sanaban el cuerpo, sanaban la mente. No hay nada más hermoso. Nunca, yo pienso que en algún momento de su vida ustedes han estado deprimidos o han estado enamorados. En cualquiera de los dos casos, una palabra de amor. Jaime levanta la vista, que me están hablando, dice. Una palabra puede cambiar el rumbo de las decisiones que vamos a tomar. Una palabra amiga puede cambiar el rumbo de nuestras futuras decisiones. En ciertos momentos de nuestra vida, cuando estamos perdidos, que alguien nos diga, ven aquí, es maravilloso. Y el imperativo que se utiliza en esta frase, yo lo aplicaría por lo menos a mis hijos, cuando bueno, están cruzando la pista, ¿no? Y ustedes le dicen, no vayas porque ven aquí, porque si no te vas a hacer mal. Lo podemos ver de dos sentidos. En un sentido de que el hombre tiene que regresar a su Dios, tiene que regresar a su Cristo para poder ser feliz, para dejar sus cargas, para dejar todo lo que nos pesa en este mundo. ¿No? A veces, miren, y si nos damos cuenta, en este mundo tenemos el trabajo, tenemos la familia, tenemos los estudios, tenemos, ¿qué más? Los novios, las novias, los hermanos, el trabajo que tenemos en la iglesia, el trabajo que tenemos en todo sitio, ¿no? Si nos ponemos a pensar, el trabajo que Dios le dio a Adán en el Edén era un trabajo que Adán lo hacía con gozo, que Adán estaba contento. ¿Por qué? Porque estaba sometido a la voluntad de Dios. En ese momento no era una carga, al contrario, era una dicha. Y después del pecado, la palabra trabajo se convirtió en una carga, porque le dijo, con cardos, con suspiro, con transpiración vas a tener que comer. ¿Por qué? Porque te apartaste de la voluntad de Dios. Es por eso que aplicamos la palabra volver aquí, ¿no? Es la palabra, la aplicamos el dubuté. Decimos, vuelve. ¿Quieres volver a ser dichoso? Vuelve, deja las cargas en Cristo, regresa a casa, regresa. No importa lo que hayas hecho, no hay peso, no hay pecado, no hay cosa que Cristo no pueda cargar por ti. Y eso es el mejor mensaje que este versículo nos pueda dar. No importa dónde hayas estado perdido, vuelve a casa. No importa qué es lo que hayas estado haciendo, vuelve a casa. No importa si has hecho algo terrible, ven a la casa. Tu Padre siempre estará con las manos abiertas. Nunca dejará, nunca dejará. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? El padre siempre estaba mirando que su hijo volviese, ¿no? ¿Y por qué salió a su encuentro? ¿Por qué salió a su encuentro? Hay algo muy bonito que dijo Lutero, ¿no? Cuando explicaba la parábola del hijo pródigo. Dijo, ¿por qué el padre se levantó y fue al encuentro de su hijo? ¿Por qué? Dice, porque tenía miedo que su hijo no llegara. Tenía miedo, el padre tenía miedo de que su hijo no llegara o que se extraviara en ese pequeño camino que lo llevaba a su encuentro. Y es por eso que el padre no quería no quería acortar las distancias y quería acercarse a su hijo para poder tener. Y esas son las ventajas que nos da nuestro Señor. Él está siempre pendiente, como lo vemos en la escuela sabática, es un Dios de detalles, es un Dios de milagros, es un Dios del día a día, es un Dios de amor, que nos acompaña en los estudios, en la familia, en el trabajo. Es sinceramente muy bonito. Pero saliéndonos de todas esas cargas que podemos tener como hombres, que podemos tener como trabajadores, como estudiantes, como novios, como novias, ¿no, Jaime? Saliéndonos de todas esas cargas, saliéndonos de todas esas cargas que nosotros podamos tener, la carga que tenemos más pesada es la carga del pecado.
Dime, Eh, Jaime. es interesante eso lo que tú dices porque no sé si me estaré adelantando a la lección, pero el venir al Señor es el paso, yo le digo así, el venir al Señor es el paso para poder realmente cambiar. Así como tú lo decías, al principio los fariseos también hablaban mucho sobre eso, daban muchas reglas, entonces la gente estaba cansada, no sé. Yo creo que también pasa ahora en la actualidad. Hay mucha gente que a veces da muchas reglas, podríamos decir, sobre esto otro, sobre aquello, sobre cosas de la iglesia. Que al fin y al cabo los que quieren entrar lo sobrecargan. Los sobrecargan y se van. Y es interesante porque cuando nosotros vemos el pensamiento de Jesús, las palabras de Jesús, es que él quiere que tú descanses y descansando Él te va cambiando, te va mejorando, te va transformando. Y el venir, yo lo digo así, el venir no es algo que depende del Señor, sino que depende de ti. Si tú sabes que estás cansado, tienes que ir a Él. No ser como, no sentirte autosuficiente, no ser en este caso necio en decir, no, yo puedo todo, no, hay cosas que nosotros no podemos. Y eso es lo que tú decías ahora al final, po, que la carga más pesada que llevamos nosotros es el pecado y que nosotros eso no lo podemos cambiar, pero él sí lo puede hacer. Claro. Hay algo muy bonito que escuché una vez de un profesor y que se lo repetía a mi hija este fin de semana, este sábado, porque a veces lo que hacemos nosotros es compararnos, ¿no? A veces nos comparamos con el hermano de al lado, nos comparamos con el vecino, nos comparamos con el estudiante, porque él tiene mejor notas que yo, porque ella es más guapa que yo, porque él es más flaco que yo, más alto, más guapo, con más cabello. Y siempre terminamos comparándonos. Y yo le expliqué de una manera bien tranquila que, que nosotros lo único que necesitamos es tiempo. Es lo único que necesitamos es tiempo. ¿Por qué? Porque si a la otra persona le gustó un día aprender una lección, pues a ti te va a costar 2 días o 3 días o 4 días. Pero finalmente vas a obtener esa lección, vas a aprenderla. Cuando suben 3 personas a una montaña, esas personas tienen ritmos diferentes. Una la va a subir en 15 minutos, la otra en 20 minutos, la otra en 1 hora, ¿no? Pero al final todos van a llegar a la cima. Y lo más importante de eso es que eso lo podemos aplicar a la física, a los movimientos físicos como al intelecto, pero también se puede aplicar a la espiritualidad. Y en ese camino que tú tengas de 20 minutos, de 10 minutos, de 1 hora, de 2 horas, de una semana, es Cristo quien te acompaña. Y paso a paso, día a día, tú estás puliendo, tú estás abandonando esas cargas en Él para subir para llenar ese recorrido. Miren lo que dice esta parte de la lección que me encantó. Dice mientras en el capítulo 11, ¿sí, Jaime? No, fue una expresión, fue una expresión, pero ya que vendí Ah, el micrófono, ok, eh, ok. es importante eso porque a veces también, si nosotros lo llamamos al venir al Señor, a ver, la gente trata mucho de compararse cuando no debería ser eso así en la vida cristiana. Cada uno Ujú. tiene su tiempo para mejorar, cada uno tiene su tiempo para estar cerca del Padre Celestial. Nosotros no podemos comparar a las personas que pasan, no sé, 1 hora orando con los que pasan media hora orando cuando en realidad es tu comunión con el Señor y tú sabrás, o leyendo o aprendiendo. Cada uno sabe cómo el Señor lo llena. Y eso es lo fundamental también, que nosotros no mirar al costado, porque a veces pasa que miramos al costado y vemos gente que ya no va donde Jesús y se dice, ay, si él no va, pucha, caso perdido, yo tampoco va a ser un caso perdido el mío, es un ejemplo hipotético. Ujú. Y eso no solamente con el pecado, sino también con todas las cosas. Si nosotros nos colocamos a acordar, ¿para qué estamos con cuestiones chiquillos? Si cuando comenzó el grupo pequeño acá estábamos todos mal, todos mal. Literalmente estábamos todos cansados.
Estábamos todos agotados. Estábamos todos cojeando. Y venimos al Señor, pues. Un ejemplo de testimonio viviente es la Michi. La Michi estaba con una ansiedad, con un estrés, ya tiraba por una depresión y el Señor la ayudó. ¿Pero por qué? Porque fue. Y yo creo que la gente que va al Señor son valientes. ¿Por qué? Porque se dice, como lo dije yo, porque no dice yo lo puedo, sino que realmente dice, pucha, necesito a alguien que me ayude con estos pecados, hablando del área de pecados, ahora con estos pecados, porque no puedo cambiarlos conmigo mismo, necesito de alguien más. Ir, venir, volver, yo creo que es lo más valiente que puede existir, así como la historia del hijo pródigo. Sí, porque de alguna u otra manera, el ir o el refugiarse en alguien, nos estamos dando cuenta que esa persona puede más que nosotros. ¿No se han dado cuenta que cuando un niño grita, cuando un niño está en peligro o hay algo que lo molesta y se pone a llorar, él comienza a gritar el nombre generalmente es el nombre de la mamá. Cuando le pasa algo, cuando se cae, grita mamá, mamá, no grita papá, acuérdense, no grita de verdad. ¿Por qué? Porque la mamá está todo el tiempo con él en la casa, mientras que el padre está trabajando. Entonces su sentimiento de seguridad es la mamá. Entonces cuando le pasa algo, le cae un plomazo, entonces ¿qué pasa? Grita mamá, mamá, ¿no? Y las personas huérfanas, por ejemplo, cuando están en situaciones de peligro, ¿qué es lo que hacen? Gritan el nombre del mejor amigo que tienen en su entorno. No gritan el nombre de las profesoras. Entonces, el hecho de ir hacia una persona implica sentirse en peligro. Y segundo, cuando una persona ya es adulta, significa negarse a uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque dejamos todo nuestro yo, nuestras capacidades humanas para ir a esa persona que va a poder más que nosotros. Y es por eso que el texto siguiente de Mensajes Selectos nos dice, entonces venid a Dios como un niñito, dice. Lo que hablamos hace un momento, tienes que venir a Dios como un niño. Dice, presentándoos como suplicantes a sus pies, pues no necesitamos ascender al cielo para hacer descender a Jesús, ni bajar a lo más profundo para hacerlo subir, pues siempre está cerca de nosotros. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Antiguamente deben saber que las cenas, ¿no? Las cenas se hacían entre hombres importantes. ¿Mm? Cuando tú invitabas a alguien, vamos a hacer los grandes contratos se hacían en cenas, ¿no? Las grandes reuniones, compromisos se festejaban en cenas, ¿no? Entonces, los matrimonios, todo se fijaba, las dotes se pagaban con, sí, se pagaban con comida, ¿no? O sea, en un entorno, en un contexto de cena, ¿no? Y eso es lo que dice Cristo aquí. Dime, yo voy a entrar contigo, voy a cenar contigo, vamos a hacer un compromiso tuyo, vamos a hacer algo para toda la vida, ¿no? Dice, ¿cuán dispuesto está Cristo a posesionarse del templo del alma si se lo permitimos? Está representado como quien guarda y golpea la puerta del corazón. Entonces, ¿por qué no entra? Dice la pregunta. Porque el amor del pecado ha cerrado la puerta de nuestro corazón. Tan pronto como consistamos en renunciar al pecado, dice, tenemos que renunciar al pecado, a reconocer nuestra culpabilidad, se quitará la barrera que separa el alma del Salvador. Es lo que hemos dicho hace un momento, Jaime, lo que estabas hablando, de que nosotros tenemos que renunciar a nosotros mismos y decir que no podemos más, que tenemos que ir, tenemos que volver a casa, porque si no, ¿Mm? estamos de alguna manera en problemas, ¿no? Espero que esta pequeña meditación, ¿qué pasó? Espero que esta pequeña meditación sirva de introducción para esta hermosa lección que viene durante la semana, porque va a estar muy bueno. Habla de este versículo que es tan poderoso y que es tan hablado en todas las religiones protestantes, ¿no? Que el Señor los bendiga. Un besote a la distancia, un abrazote.
ahí. Muchas gracias, Tito, ahí. Si alguno necesita algo, venid a Tito, ahí. Él nos invita. No, pero chiquillos. Muchas gracias, Tito, por la lección del día de hoy. Es verdad eso. Venid a él. Vamos a hablar sobre el versículo en sí. Solamente nos vamos a centrar. Primer paso, ir a él. Y eso es lo importante. Tito, ¿nos puedes dirigir en la oración final, por favor? Claro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos en esta mañana, en esta noche, en este día, Señor, que aceptes humildemente nuestras oraciones y nuestras peticiones y que permitas que tus siervos aquí presentes se acerquen a tu trono, a ese trono de gracia que limpia de todo pecado y que nos da las fuerzas para continuar. Señor, bendice a estos jóvenes, estos lindos jóvenes que tienen el amor por tu palabra, que cada uno tiene sus problemas y sus secretos que solamente tú conoces. Tienen sus pedidos y tienen sus tristezas, tienen sus lágrimas que solamente también tú conoces. Te pido de una manera muy especial que los bendigas y que llenes sus corazones de alegría, de consuelo, de paz, de amor, de tranquilidad, de inteligencia, de discernimiento. Te pido que cuides a cada uno de los presentes como la pupila de tus ojos, para que así podamos avanzar hacia la Canaán celestial como familia, como hermanos. Te pido que bendigas a las personas que están enfermas, que las sanes, que las cuides, que les des consuelo, pero no hagas, Señor, como te pidamos, sino como tu santa voluntad se dirá. Que tu nombre sea bendito, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Bueno, le damos las gracias a cada uno de ustedes, mis queridos amigos. Ahí, bueno, a Tito le agradecemos por el repaso de la lección del día de hoy. Y también que nos estuvieron acompañando Evelyn, Ariadna, a José, ahí a Emilio, a Gerardo, a Bárbara, a Gracie y a Janine. Así que esperamos que estén bien. Ahí les recordamos que todas las semanas tenemos el estudio de la escuela sabática. Así que el Señor los bendiga, que tengan una linda tarde y también que tengan una linda semana de inicio laboral. Nos estamos viendo. Chao, chao.